momento y vamos a comenzar. A Vino Marqueno, te damos gracias, Padre Santo, por un día más de vida que tú nos has dado. Gracias porque tú nos traes tantas bendiciones, tú tienes misericordia sobre nosotros. A veces no nos damos cuenta de las cosas de las cuales tú nos libraste, nos protegiste. Pero gracias, Padre Santo, porque en tus manos estamos y te hemos declarado nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro Rey. Y nos ponemos debajo de tus alas, debajo de tu sombra, Padre Santo. Te pedimos que tú seas el que guíes esta reunión en esta noche, este estudio, Padre Santo, que sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de tu palabra. Gracias por tu palabra, porque ella es la que nos dirige, ella es la lumbrera a nuestros pies, que nos ayuda a jamás tropezar en piedra. Te lo pedimos que tú, en esta noche, en tu santo nombre, ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Mesías, Mashiach, Yahoshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar y es posible que parezca que estoy corriendo pero es que tengo que cubrir mucho territorio en poco tiempo. El primer versículo que vamos a leer es según de Pedro, Kefa hablándonos acerca del apóstol Pablo, ¿no? De Shaul. No sé cuántos saben que ellos estaban peleados. Y la pelea de ellos básicamente venía de un problema con reunirse con los gentiles. Entonces déjame abrir también que no tengo... Estoy teniendo problemas técnicos. Un segundito. ¿Cuántos ven la pantalla bien? ¿Cuántos pueden leer ahí? Bien, sí. Ok, déjame, ahí apareció. Yo lo veo muy bien. Anda. Bueno, un segundito más. Ahí está, ok. Ahí, ok. Es que no quiero que se me duerman y por lo menos puedo hacer maroma y mantenerlo despierto. Entonces, el apóstol Pablo tuvo un problema con Pedro porque Pedro no se quería reunir. Y la razón que estoy comenzando explicando eso es porque una de las visiones que usan para decirnos que se puede comer hoy en día lo que se le da la gana, aunque es verdad, uno puede comer lo que se le da la gana, pero estaría en lo que llamamos desobediencia a la ley, a la Torá. Y al estar en desobediencia a la Torá, a la ley, como sabemos, ya porque lo hemos definido, le hemos dado la definición bíblica del término pecado. Pecado es que La la cuestión de la mente. La el mismo Pablo nos dijo que la ley es buena si es usada con el propósito de la cual fue dada, para enseñarnos lo que es el pecado y poder redarguirnos para que nos demos cuenta que y humildemente entremos delante del Padre pidiendo perdón por haber sido desobediente a la ley y habido pecado. Y así, igual que Yeshua perdonó a la mujer adúltera, pero cuando se fue le dijo a la mujer, vete y no peques más. En otras palabras, vete y para de quebrar la ley. Entonces, si estamos comiendo lo que se nos da la gana, estamos quebrando ciertas leyes, ¿sí? Entonces, y hemos usado en el pasado, ya yo no personalmente, pero hemos usado en el pasado porciones Pablo, bíblicas Pablo, para Pablo, justificar. perdón, Pablo, perdón, le están escribiendo su primo que no puede escucharlo. Ya, Es que no tiene el audio, tiene que, está sin audio, solo tiene la cámara. bien.
¿Quién, yo o? No, No, debe ser tu primo, de pronto enseñarlo a activar el audio. De pronto está conectado en el PC. Bueno, aquí todos me escuchan. Alfred dice que ¿Todos me escuchan? Ya se está conectando, ya se conectó con audio. Ok, conectando con audio. Espero que ya Damon me escucha, Sene me escucha, Mavi, sí, todos escuchamos, PC pero me escucha. Alfred y Joana no tienen audio, están sin Sí. audio. ¿Me escuchan ya? Ya se Ana está conectando, Let it down, cuz. con audio. You hear me now? Ana también, ya Ana tiene audio. No? Joana Vera está sin audio. No? Ya. Ahí se ve que ya aparece con audio. Ok. Entonces continuamos. Espero que todos puedan escuchar ya. Ha habido confirmación que sí. Entonces, como estaba explicando, había un conflicto entre Pedro y Pablo porque Pedro todavía tenía alguna parte de la levadura fariseica. La levadura hoy en día la conocemos como la levadura rabínica en su vida, y ellos no se reunían con los gentiles, ni siquiera para que conozcan la verdad. No, eso era para ellos parte de lo que la Torá, la ley oral que se pasaban de generación en generación, decía. Eso era una de las cosas en la cual Yahoshua habló en contra con los fariseos y le dije, y él le dijo a los fariseos, esto ya lo cubrimos, ustedes no entran y no dejan entrar, ponen sus propias tradiciones por encima de la ley de mi padre, le dijo Yeshua, y así han fabricado una pared alrededor de la ley para que en realidad no sepan la gente que la ley del Padre es lo que nos libera de otras leyes, la ley de la carne, por ejemplo, la ley de la muerte, la ley del pecado en nuestro ser. Eso es lo que la ley del Padre hace, nos libera de eso, porque nos dice esto está bien y esto está mal, y nos dice que a través de la gracia, la sangre de Yeshua, somos perdonados por pecar, por ir en contra de la ley, pero ahora vete y no peques más. Esos son los escritos del apóstol Pablo. Entonces Pedro sabía esto ya y sabía que era difícil para el apóstol escribir y poner esto en un formato que podíamos entender, y básicamente nos avisó de antemano y dijo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, nos escribió en casi todas sus epístolas. Quiero que capten el vocabulario que está usando. Yo estoy usando la Reina Valera para que no haya confusión, la que casi todos estamos acostumbrados. En algunas porciones uso la Kadosh, ¿sí? Entonces, él dice que eran difíciles, ahí en el versículo 16, de entender algunas de las cosas que escribe el apóstol Pablo, y las cuales los indoctos, ¿qué cosa es un indocto? Alguien que no es un experto en algún material, es un indocto. Un experto en algún material no es indocto, y muchas de las personas que tienen esta doctrina o filosofía todavía hoy en día en las iglesias no son, no tienen la educación en el Antiguo Testamento que debieran tener, y en vez solo la usan para entender la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, pero no la usan para
tener la historia de nosotros que somos el pueblo de Yahweh, el pueblo de Dios. Y esa es nuestra historia. Y ya en la última clase, que es la semana que viene, vamos a entender qué significa cuando yo digo que es nuestra historia, la historia de Israel. Porque vamos a ver que bíblicamente tenemos una identidad delante del Padre. Y es por esa identidad la cual nos podemos agarrar de todas las promesas bíblicas. Y si no entendemos esa identidad, en realidad estamos errando como pueblo, porque no somos pueblo, porque no podemos escuchar al rey del pueblo ese, que es el pueblo de Israel. No somos parte de las ovejas perdidas de Israel, no somos parte de las ovejas que Yeshua mismo dijo: yo solo vine para las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo es posible que Yeshua pueda decir eso? Cuando yo leí eso me di cuenta, yo no soy Israel, porque eso no es lo que yo he creído. Yo he creído que yo he reemplazado a Israel, y que yo he sustituido y me he cogido todas las promesas de Israel y me las he echado encima a mí. Pero las responsabilidades de Israel yo no las quiero. Eso no es posible. Y vamos a ver eso la semana que viene, cuando entendamos, por ejemplo, en Efesios, que nos hace claro que a través de Yeshua hemos entrado a ser ese pueblo, esa identidad. Entonces es un avance para la semana que viene, pero hoy vamos a tratar de tocar algunos temas de esas porciones. Por ejemplo, Maticome. ¿Qué significa? Verdaderamente, esa visión que tuvo Pedro. Vamos a hablar un poquito acerca de Pablo, pero no podemos entrar porque tenemos una serie acerca de las palabras del apóstol Pablo que dura como 8 semanas, y en sí él habló muchísimo. Pero a la vez que entendamos básicamente el trasfondo del apóstol Pablo, vamos a entender sus palabras. Hoy vamos a tocar unos cuantos puntos, ¿sí? Entonces, Pedro sabía esto y dice, algunas cuales son difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen. No es que las cambian, sino que las tuercen. ¿Cómo? También las escrituras las tuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición. Pero claro, no podemos dejar que nosotros caigamos en esa misma torcedura, se dice, porque entonces vamos a seguir y nos vamos a perder nosotros. Al igual manera que Yeshua decía que los ciegos guiando un ciego no van a llegar a ningún lado. Entonces, Pedro amonestándonos: así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, que Pablo iba a ser torcido en estos últimos tiempos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de estos inicuos, caigas de vuestra firmeza. ¿Cuál es vuestra firmeza? ¿Cuál es la base de nuestra fe? La Torá, la ley. Y este grupo estaba firme porque ellos llevaban todo a ver si era verdad lo que el apóstol Pablo decía. ¿A dónde? A la ley, a la Torá. Antes bien, crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, el asunto del cual creamos que la ley todavía está vigente hoy, no va en contra del creer en la gracia de nuestro Salvador, Yeshua. No son dos polos opuestos, sino funcionan juntos
Y lo vamos a entender si dejamos que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el cual Yeshua mismo envió para aclararnos la vista, para abrirnos los oídos, obre en nuestras vidas y entendamos palabras del apóstol Pablo, pero sabemos que toda la ley dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, a mí me enseñaron, y de nuevo, no puedo dar todos los detalles porque no tenemos tiempo esta noche. Me dijeron, si tú estás bajo la ley, estás listo, porque no hay nada más que podemos hacer por ti, porque tú tienes que cumplir todos los requisitos de la ley. Y como no puedes, vas a estar bajo juicio de Dios si te pones bajo la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Yahweh, de Dios. Ahora, los que han estado y han escuchado los estudios anteriores, lo que vamos estudiando el Antiguo Testamento hasta hoy en día, que hemos celebrado la fiesta juntas, entienden que nosotros sí creemos que somos justificados por la fe y no por la ley. No hay nada que podamos hacer para ser justificados. Eso es un hecho. Eso no va en contra de lo que estamos enseñando. Eso no va en contra de las raíces hebreas. Eso no va en contra de la palabra. Imagínense que si ser salvo a través de Yeshua va en contra de lo que el Padre estableció, estamos poniendo a la verdad de Yeshua en contra de la verdad del Padre. Y como ya leímos y estudiamos, son una y la misma. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, fue enviado para enseñarnos que es una y la misma. Entonces, el problema viene siendo que si creemos que podemos llegar al Padre a través de nuestro esfuerzo, de nuestra carne, sabemos que no es posible. La carne dice, ¿qué tengo que hacer para llegar a la salvación? El Espíritu dice, no hay nada que puedas hacer. Ya yo lo hice todo. Dice Yahoshua, nuestro Mashiach. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo que fue destrozado, derramada por ustedes. ¿Eso quiere decir que ahora no hay ley? Es más, el apóstol Pablo dice, si quebramos la ley a propósito, estamos pisoteando la sangre de aquel que nos salvó. ¿Sí? Y entonces es verdad, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Sí, pero sí, por medio de la ley es el qué, conocimiento de qué cosa es el pecado. Ahora, porque yo he sido ya justificado, ¿me voy a ir a pecar? El mismo apóstol Pablo dice, no, en ninguna manera. Entonces, tenemos que ser claros. Entonces, ¿cómo justifican? Ok, ahora puedo ir a matar. No, hay ciertas leyes que sí todavía están vigentes. Hay otras que no nos gustan. Vamos a eliminar. Esas son las que borramos. ¿Sí? No, es que no funciona así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ya por la carne no estoy tratando de cumplir la ley para ser salvo. Si fuera así, ¿qué es lo que quiere la carne? Pecar. Porque los deseos de la carne van en contra de la ley. Entonces yo estoy bajo la gracia, es decir, ahora
le doy gracias al Padre que soy salvo y por amor quiero hacer lo que el Padre estableció. ¿Qué estableció? La ley. Pero no estoy tratando de cumplir la ley para llegar a un puesto mayor delante de mi Padre. Ni tampoco el verso anterior al 14, el 14 es el que usan para decir, no, ya no está bajo la ley, pero ni tampoco presentéis vuestros miembros a quebrar la ley, al pecado, como instrumentos de iniquidad. Y esa palabra iniquidad quiere decir, que es la misma palabra que usan para criminal en griego. Eres un criminal. ¿Qué cosa hizo un criminal? Quebró la ley. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y no vamos a entrar en las diferentes leyes que el apóstol Pablo presenta, pero esos indoctos usan esa palabra ley para apuntar a la ley del Padre, cuando en realidad hay muchas leyes. Por ejemplo, ¿cuál fue la ley que fue crucificada en la cruz? La ley de la muerte. ¿Sí? Hay una ley de la carne que quiere pecar. Está la ley del pecado. El pecado es como una adicción. Los que han entrado en programas de adicción entienden esto mucho mejor. El pecado adicta. Uno se convierte en un esclavo del pecado. ¿Qué cosa es la definición bíblica del pecado? Primero Juan 3:4. Es quebrar la ley. ¿Sí? Entonces, si estamos presentando vuestros miembros, está hablando de nuestro ser carnal. Nuestra carne está siendo presentada. ¿Qué cosa es el ayuno? Doblegar la carne, vuestros miembros, delante de Dios y decirle, y aquí estoy humillando a mi carne para que mi espíritu, mi ser espiritual crezca. ¿Sí? Vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gálatas 3:10, otro verso que dice, ¿quién escribió Gálatas? Gálatas es el mismo apóstol Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A mí me han llamado maldito porque tú estás tratando de llegar a Dios guardando la ley. Totalmente lo opuesto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe? Si cogemos estas palabras de la forma que nos las han enseñado, estamos llamando a Yeshua maldito, porque él cumplió toda la ley. ¿Y sabe lo que el apóstol Pablo dice? Porque Yeshua fue maldecido por nuestra cuenta. Y entonces es verdad, él se hizo maldición y se colgó en una cruz para que nosotros no tuviéramos que llevar esa carga sobre nosotros de la muerte, del pecado, de esa atadura, de esa esclavitud que el pecado impone sobre nosotros, y ahora somos libres de esas leyes. Pero ¿bajo de qué ley nos ponemos? Vamos a ser esclavos de algo. Y de nuevo, como en los estudios anteriores vimos que la connotación de la palabra esclavo para nosotros es algo muy negativo. Pero si somos empleados de alguien, eso es lo que significa bíblicamente ser un esclavo. Estar debajo de alguien por algún propósito, por alguna realidad o necesidad. Eso es lo que es un empleado. Entonces, en sí, lo que estamos viendo es que o yo voy a estar empleado por la carne y voy a ser un hombre pecador,
o voy a estar empleado por el Espíritu y ponerme debajo de mi Señor Yeshua? ¿Quiénes son salvos? Los que declaran a Yeshua su Señor. ¿Sí? Los que confiesan. Muy simple. Entonces, inmediatamente nos llevan ¿a dónde? Hechos. La primera iglesia que estableció las leyes que necesitamos seguir. ¿Sí? Y eso es en Hechos 15. Pero primero, antes de Hechos 15, Hechos es un libro que son los Hechos de los Apóstoles. Está cronológicamente escrito. Viene algo muy interesante, una visión que tiene el apóstol Pedro. Y es por esta visión que el Pedro escribe eso acerca de Pablo. ¿Sí? Y vamos a leer un poquito, no lo vamos a leer completo ni tratar de entenderlo completamente. Sí vamos a entender el por qué nos los han enseñado incorrectamente. Pero dice la palabra en el versículo, después lean el capítulo entero, lean los hechos enteros. Van a aprender muchas cosas después que tomen este curso. Dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Mata y come. El domingo mismo que yo fui a una iglesia bautista hispana y ahí una prédica bien buena acerca de Levíticos 3 y el sacrificio de paz. Pero después al final la conclusión fue mata y come. Entonces, todo lo bueno que enseñó lo deshizo con una torcedura de las palabras del apóstol Pablo. Entonces Pedro dijo, Yahweh, Señor, Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro pensaba en la visión, tengan por cierto que Pedro ni antes, ni durante, ni después de la visión comió ninguna de las cosas que la palabra prohíbe, que la palabra no santificó como comida. Fíjense, es una clave en esta porción. Hay ciertas cosas que el Padre ha santificado como comida. Todo lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, la langosta nunca fue santificada por el Padre. Él nunca ha dicho, yo santifico la langosta y ahora pueden comer langosta. ¿Sí? Entonces, no sé si captaron, estoy dando un prefacio a lo que vamos a leer ahora. Entonces, este es Pedro pensando, bueno, ¿qué significa esta lección? Porque Pedro, si creemos que es bien claro para nosotros el mensaje de esta visión, no lo es, ni siquiera Pedro la agarró de una. Porque Pedro no iba a comer lo que el Padre no había santificado. ¿Sí? Entonces, mientras que Pedro pensaba en lo que significaba esta visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Ya el Ruach HaKodesh le está haciendo entender a Pedro qué significa esta visión. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Que es un extranjero en el griego para un judío, una persona que no es parte del pueblo de Israel. Pero a mí me ha mostrado Dios, ¿sabe? Esto es lo que está pasando. Pedro está dando la interpretación de esa visión. Y en esta interpretación van a ver que en ninguna parte dice que ahora puedo comer. Pedro nunca dice, y ahora puedo comer lo que se me da la gana. ¿Sí? Que el judío no se puede ni acercar ni juntar con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre
llame común o inmundo. ¿Por qué? ¿Quién conoce el corazón? Podemos entrar en todos los conceptos. Yo sé que ya los que están escuchando entienden eso. Nosotros no podemos llamar a ningún hombre inmundo, aunque sea el pecador más pecador de todos los pecadores en este momento. Porque en una semana no sabemos dónde él va a estar, hasta uno que estaba colgado en la cruz al lado de Yeshua, ese mismo día que pudo entrar, Recibir la promesa. ¿sí? En la promesa que Yeshua le estaba dando, que era cuando estuvieran en el paraíso, ahí iba a estar él. ¿Sí? En otras palabras, ese era un hombre que era pueblo de Israel y por lo que se veía no lo podíamos ver. Entonces nosotros no podemos llamar a ningún hombre inmundo. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Padre, hablándole del Padre a Pedro en esta visión? De hombres, no, nada que ver con comida. Entonces, de nuevo, como les dije, no podemos entrar en podemos hablar una hora acerca de Hechos 10, pero vamos a continuar. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, ¿cuántos han escuchado estos versos? Nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Mesías. Entonces no me juzguen en las fiestas que yo celebro, en los días que yo guardo, porque ahora estamos libres de guardar las fiestas que están en la Biblia y estamos libres de guardar, por ejemplo, el Shabbat. Y ese verso, que en realidad quiere decir totalmente lo opuesto, es lo que usaban o usaba yo para decir, Ahora, voy a hacer unas cuantas preguntas y ustedes, si quieren, pueden tratar de encontrarlo en la Biblia, cuando en la Biblia el Padre cambió el día de reposo para otro día. Cuando el Padre en la Biblia cambió el día del Señor para otro día. Cuando en la Biblia los discípulos o Yeshua dejó de guardar el Shabbat. Una de las peleas primordiales de Yeshua con los fariseos no era si se guardaba o no el Shabbat, el séptimo día. En realidad era cómo guardarlo. Y si Yeshua peleó acerca de cómo guardarlo, quiere decir que no había conflicto ni siquiera en las peleas acerca de qué día era. Entonces aquí en Colosense hay un grupo de judíos, de israelitas que se han convertido. Pablo le está escribiendo una carta y hay gentiles que ahora se están uniendo a ese grupo por cuenta de Pedro, porque Pedro tuvo una visión, ¿sí? Ya estamos en las cartas, ya hemos pasado los hechos de los apóstoles. Y apóstol Pablo le está escribiendo a estos que hacen ¿qué? Guardan los días festivos y guardan el Shabbat. Y esa prueba la podemos buscar en el Nuevo Testamento, que todavía se reunían el séptimo día. Y cuando se terminaba el séptimo día, iban todos a tener una fiesta para celebrar el hecho de que otra semana fue dada por el Padre. Sí, y a veces hasta la madrugada estaban ahí hablando de lo que está el Padre haciendo en el Shabbat, al punto de que hasta un muchacho se cayó de una ventana y se murió y lo resucitaron y todo ahí en la misma reunión, de lo tarde que se hizo. Entonces Shabbat cerraba, hacían Havdalah, lo que entienden lo que es eso, no vamos a entrar en eso por ahora, pero y cerraban el Shabbat, concluían y se iban todos corriendo por la casa para reunirse.
Y eso no es la reunión del domingo, del primer día de la semana. Y tenemos que captar lo que dice las escrituras. ¿Sí? Entonces, ellos guardaban los días festivos y la luna nueva y los días de reposo. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo al grupo que guardaba eso, fíjense la lista que hay aquí en el verso 16, no dejen que a ustedes los juzguen por guardar las fiestas del Padre. Es lo que el verso 16 está diciendo. ¿Por qué? Porque esas fiestas son sombras de lo porvenir. ¿Sí? La primera venida, Yeshua la cumplió. La segunda venida, las fiestas del otoño, él las va a cumplir. Es la segunda venida de Yeshua. Pero el cuerpo es que lo que tira esa sombra, cuando vemos al cuerpo directamente, entendemos y vemos más detalle que ver la sombra. La sombra nos da una idea de la forma del cuerpo, pero el cuerpo es el Mesías. Entonces, ¿a quién nos lleva la fiesta, la luna nueva y el Shabbat? Al Mesías. Entonces, no dejen que nos juzguen por nosotros cumplir los mandamientos de la fiesta. ¿Sí? Entonces, ese verso lo intercalo entre Hechos 10 y Hechos, ¿a dónde vamos ahora? El Concilio de Jerusalén, creo que es el 17. Vamos a estar estudiando eso, pero ¿qué sucede? Hay un grupo de personas, ya Pedro tuvo esta visión, un grupo de personas que estaban acostumbrados a seguir las leyes de los judíos, las leyes que ellos establecieron, en las cuales Yeshua estaba corrigiendo durante su estadía aquí en la tierra. Entonces, esas gente decían que no, hasta que no se circunciden no son salvos. Nosotros como grupo creemos eso, no. No hay nada que uno pueda hacer para ser salvo. Somos salvos por la gracia. Entonces tuvieron este concilio. Los discípulos fueron llamados. Se reunieron. ¿Sí? Y el liderazgo tomó una decisión. Ahora tenemos que entender lo que está pasando. Habían dos grupos que tienen este argumento. Este era un grupo y este el otro. El concilio de Jerusalén, el liderazgo de la iglesia del primer siglo, ¿sí? El otro grupo era el partido de la circuncisión, que era necesario la circuncisión para la salvación. El otro grupo era la secta de los fariseos, pero esta secta eran creyentes que todavía arrastraban cierta cantidad de enseñanzas con ellos porque eran los rabinos de ese tiempo, y que los creyentes eran salvos por fe, ¿sí? Y que no podían ser salvos por guardar la ley, pero tenían que ser circuncidados. Entonces habían estos nuevos convertidos, habían 4 grupos en este conflicto. ¿Quiénes eran los nuevos convertidos? Eran básicamente gentiles. Todos eran convertidos, pero todos venían de un trasfondo diferente. Y estos gentiles venían de un trasfondo pagano. Tomaban sangre en sus fiestas paganas, tenían relaciones con sacerdotisas para proveer al templo bebés para el sacrificio en 9 meses. Esa era la prostitución que había en el templo. Comían animales y sacrificaban animales inmundos. Por eso los griegos echaron sangre de cerdo por todo el templo. Eso era lo que hacían en el templo pagano. Tenían esas costumbres
ya dedicaban esas carnes, ¿sí? ¿Y cuál era el debate? Ya lo hablamos. Había un grupo que decía, no, tienen que circuncidarse para ser salvos. Y había otro grupo que la salvación era por la fe, ¿sí? Y que aunque después se guardara la ley y aprendiéramos de la ley, no, ya somos salvos. Lo otro es un proceso de ¿qué? De santificación. De la fiesta de panes sin levadura, de tratar de sacar esas enseñanzas que estaban arraigadas dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, que no eran bíblicas, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Pero algunos hombres bajaron de Judá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la circuncisión, el Brit Milá, en la manera ordenada por Moisés. La otra posición, el otro grupo decía, pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los Perushim, de los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron, es necesario que sean sometidos al Brit Milá y dirigidos a observar la Torá de Moisés. Entonces, bueno, no voy a leer todo Deuteronomio, pero habla acerca de guardar los mandamientos. Y no, en ninguna parte dice que es para salvación, sino dice que es para bendición el guardar o no los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las cartas de Juan, del apóstol Juan? Dice, porque amor a Yahweh significa obedecer sus mandamientos. Y vemos las palabras de Yeshua, amar a Yahweh sobre todas las cosas. Bueno, ¿qué cosas amar a Yahweh? Obedecer sus mandamientos. Y además, los mandamientos no son difíciles, agobiantes. Eso es lo que, si lo hubiéramos leído, hubieran leído en Deuteronomio, en esos versos acerca de la ley. ¿Sí? Entonces, regresamos al conflicto. En Hechos 15, Jacob rompió el silencio para responder y dijo, hermanos, oigan lo que tengo que decir. Simeón les ha contado en detalle lo que Yahweh hizo cuando comenzó a mostrar su interés en tomar un pueblo entre los gentiles para llevar su nombre. ¿Qué es este verso? ¿A dónde apunta? A esa visión que tuvo Pedro. No llames tú inmundo. Y ese era el conflicto que estaba pasando. A esos gentiles que están entrando por la puerta. Al igual que nosotros, los judíos, tenemos que entrar por esa misma puerta. Y las palabras de los profetas están en armonía con esto, dice en verso 15. Pues está escrito, Yahweh Elohim no hace nada sin revelar instrucciones a sus siervos, los profetas. Esto, pues, Amós 3:7, tenlo por sentido. De nuevo, regreso a la misma pregunta. ¿Dónde en el Antiguo Testamento hay alguna profecía de que Yahweh iba a cambiar el Shabbat del sábado al domingo? Sin embargo, nuestro Dios nos avisa cuando va a hacer algo. No hay ningún aviso. ¿Quién cambió el Shabbat del séptimo día al primer día? Fue un edicto de un grupo que hoy los conocemos como la Iglesia Católica. Ese fue el grupo y hasta mataban a los creyentes del primer siglo porque guardaban el Shabbat. Jeremías 3, 8 al 10, yo vi. Esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio, por tanto la despedí y le di documento de divorcio. Yahweh se divorcia de su pueblo, ¿sí? Y Judá, desleal, su hermana, fue movida a temor y cambió ella también y en cambio ella fue y se prostituyó también. Entonces, ¿de qué está hablando la escritura de esta profecía? Está hablando de dos casas. Israel se divide en dos y para entender esto tenemos que regresar
bueno, la semana que viene vamos a tener un mejor entendimiento de quién somos, pero Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Israel se llama reino del norte, Judá se llama reino del sur. El reino del sur, el sur todavía existe hoy, se llaman los judíos, por eso de ahí viene un Judá, judío. El reino del norte se riega entre las naciones y en sí no se sabe quién es quién. Está todo mezclado, ¿sí? Entonces, esta es la profecía acerca de eso, que esas dos casas de Israel adulteraron, ¿sí? Y se prostituyeron y profanaron la tierra. ¿Por qué estamos leyendo esos versos ahora? Porque ese es el asunto del cual hay confusión en lo que escribe el apóstol Pablo, ¿sí? Y según cometía adulterio Judá y Israel, el pueblo entero natural, con las piedras y los leños. Sin embargo, a pesar de todo esto, su desleal hermana Yahudá, Judá, el judío, no ha regresado a mí de todo corazón. Regresó, pero no de todo corazón. Ella solo hace una pretensión de ello, dice Yahweh. Este grupo, incluso los fariseos de ese tiempo, sí estaban tratando de regresar, pero no de corazón. Solo de carne en su cuerpo. En la carne no se puede, a través de la carne no se puede llegar a Yahweh, porque él es ¿qué? Espíritu, y él, a él solo se le puede buscar ¿en qué? En espíritu y en verdad, no a través de la carne tratando de llenar los requisitos, ¿sí? Que dice Santiago, Jacob, verdaderamente el nombre de Santiago es Jacob. El plan siempre ha sido unir y salvar a todo Israel. Siempre. Y ahí en todos los versos, ustedes tienen este gráfico, pueden buscar esos versos y leerlo, ¿sí? Regresando al verso 15. Y las palabras de los profetas están en armonía con esto, pues está escrito: después de esto regresaré y constituiré el tabernáculo, la azúcar caída de David. Reconstruiré sus ruinas, yo las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor. Adón significa Señor, esto es, todos los gentiles, todas las naciones que han sido llamados por mi nombre. ¿Entendimos? Por eso Pedro tenía que aceptar a los gentiles, estos que venían a su puerta. Por eso el hecho de la visión, el que está haciendo estas cosas, Yahweh, el que está obrando entre los gentiles. Todo esto ha sido conocido por los siglos, ya fue anunciado. ¿Dónde? En lo que acabamos de leer en los profetas. Porque Israel se ha regado entre las naciones y está regresando como pueblo. No solo porque soy israelita de carne, de sangre y carne, sino porque soy Israel a través de Yeshua. El estudio de la semana que viene. Verso 18, dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas. Todo esto ha sido conocido por los siglos, por lo tanto, mi opinión es, Jacob hablando, Santiago, esta es la decisión de los apóstoles, que no debemos poner obstáculo en el camino de los goyim, que están, de los gentiles, de los nuevos creyentes que están volviendo a Yahweh. Te convertiste, dale para el cirujano, inmediatamente. Hacemos un llamamiento en la iglesia y ahí ahí por la puerta a la derecha está el cirujano para que se circunciden todos los hombres, porque sin la circuncisión no hay salvación. No. Entonces Santiago está diciendo, esa carga no se la pongan a los gentiles, que hasta cuando nuestros padres se enfrentaban con los griegos en el tiempo de los macabeos, ¿sí? Hasta se hacían cosas falsas para que no se dieran cuenta que estaban circuncidados. Ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir con eso, decían los apóstoles. Entonces, ¿qué dice Lucas 16:13?
ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de Yahweh y de Mamón, el dinero. ¿Por qué pongo este verso aquí? Porque estamos viendo que en sí no podemos amar al mundo y las cosas de este mundo y amar a Yahweh a la misma vez. Estamos amando las cosas de la carne y las cosas de Yahweh a la misma vez. No, no funciona así. O uno o el otro, ¿sí? No puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios a la misma vez. Primera de Corintios 10:21. No pueden compartir la comida del Señor y la comida de los demonios. No, no se puede hacer. Hechos 15, regresando, más bien debemos escribirles una carta diciéndoles, ¿cartas a quién? A todas las otras congregaciones que habían, que estaban entrando por la puerta del Mesías. Y en esas congregaciones ya, según el Hechos 10, la visión de Pedro, estaban aceptando los de afuera, los de las naciones, los goyim, los gentiles. ¿Sí? Entonces, díganle a esos que están acabados de llegar que iban a los templos para tener relaciones sexuales con las sacerdotisas para producir productos para sacrificar, bebés, lo cual en los Estados Unidos se está haciendo hoy, se llama aborto, ¿sí? Contaminar, que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos. Díganle que lo primero que tienen que hacer es dejar de comer esas carnes que llevan y ofrecen en sus templos paganos. Tienen que dejar de ir a visitar a estas sacerdotisas, dejar la fornicación, dejar de tomar sangre y comer animales que no han sido desangrados. ¿Sí? Básicamente está hablando acerca de estos gentiles. Díganle estas cuatro cosas, porque ese era el servicio que ellos brindaban a los dioses anteriores. Bueno, vamos a brincar Levítico. Después lean Levítico porque son las leyes que tienen que ver con eso, lo estrangulado. Entonces, el verso 21 de hecho, porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad, en otras palabras, la semana pasada, todavía se lee Moisés. ¿Dónde? En las ciudades donde van a regresar cuando se vayan de esta fiesta que estamos celebrando. Cuando salgan de su sinagoga, perdón, del templo, porque estaban en Jerusalén, cuando salgan y regresen a sus sinagogas, ahí en cada ciudad se lee Moshe. ¿Sí? ¿Por qué dijeron eso? A conclusión, díganle estas cuatro cosas, porque cuando regresen tienen la Torá para leer. Porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbats. Ese es el edicto que dijeron, que comience con estas cuatro cosas. Y después vayan aprendiendo la Torá, cómo amar a Yahweh sobre todas las cosas. No, la decisión no era, hemos abolido la ley y estas cuatro cosas ahora son las únicas que tienen que obedecer. No, eso no era lo que dijeron. Porque en esas cuatro cosas no está, no mentirás, no adulterarás, bueno, sí está, no adulterarás, no matarás, no están esas leyes entre esas cuatro, y les aseguro que eso no era lo que quería decir. Que en el camino a la sinagoga podían matar a alguien, que solo está, no. Que comiencen con estas cuatro y vayan aprendiendo lo que dice la ley, ¿sí?
Mateo 23, 1 al 3. Entonces Yahoshua se dirigió a la gente y a sus discípulos, Talmidín, y les dijo, los maestros de la Torá y los perushim, los fariseos, los rabinos, se sientan en el asiento de Moshe, de Moisés. Esto es interesante. Orden de Jesús, de Yeshua. Así que cualquier cosa que le digan, ¿quién? Los fariseos, cuando están sentados en este asiento, tengan cuidado a hacerlo. ¿Por qué Yeshua nos dio este mandato? Y se lo dio a sus discípulos, porque cuando se sientan en el asiento de Moisés, ¿qué es lo que leen? La ley. No sus tradiciones, leen la ley de Moisés, así como lo dice en las Escrituras. ¿Y qué dice Yeshua? Hagan eso, pero no guarden sus ordenanzas, la de los fariseos, la de los rabinos, ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, leen la Torá y la hablan, pero no la hacen, no actúan. Palabras de Yeshua. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a toda la gente de todas las naciones, de todos los sentidos, dándoles la inmersión, el bautismo en mi nombre. En la M se comió, pero en mi nombre, dijo Yeshua, y enséñeles a obedecer todo lo que les he ordenado, todo o algunas cosas. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin del tiempo, ¿sí? Para lograr la conclusión, la ley de Moisés ha sido que abolida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Ignorar todos los puntos que declararon los discípulos en el verso 1 y el verso 5. Ignorar el hecho que existieron creyentes que enseñaron que la ley de Dios, como la escribió Moisés, que es válida. Tenemos que ignorar ese punto. Que nadie los corrigió en la decisión, solo los apoyó. En la decisión que hicieron los discípulos, hubo una corrección de aquellos que creían que la ley todavía era válida para ellos seguir. No. ¿Cuál fue la objeción entonces? Número 3, que ignorar la decisión del concilio eran mandamientos directamente de la ley de Moisés. Perdón, que ignorar que la ley del concilio eran mandamientos de la ley. Tendríamos que tener este entendimiento, pero no es así. Tuviéramos que ignorar también que el versículo 21, Santiago hablando, apela que la ley de Moisés se lee todos los Shabbats. ¿Cuál era la solución entonces que mencionó Jacob? El resultado es que ellos tienen para estudiar, ellos tienen para leer. Nosotros no le vamos a poner como carga. ¿Dónde está la carga? En el corazón. ¿Por qué? La ley va a ser escrita, como leímos la semana pasada, en el corazón de cada creyente. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y aquellos que están en rebeldía contra la ley, sí, están en rebeldía contra Dios. Porque tienen otro Dios. Sea como se llame, sea el yo, sea la religión. Hay personas que sirven muy bien a su religión, pero no están sirviendo al Dios de la Biblia. ¿Sí? Tendríamos que ignorar que lo que Yeshua declaró en Mateo, ¿qué fue lo que declaró en Mateo? En 2 Pedro, en Apocalipsis 21. ¿Qué declaró Yeshua? Yo no vine a abolir la ley, sino para cumplirla. Él es la ley.
Ignorar que no hay profecía en toda la escritura que dice ningún mandamiento está abolido. Donde hay una profecía que dice, y en los últimos tiempos la ley cambiará. Es más, dice lo contrario. Amós 3:7. Sí, él no hace nada sin primero decírnoslo a través de sus profetas. Sí, tuviéramos que ignorar que Dios es la palabra y él no cambia, Malaquías 3:6. Y que su palabra ha existido desde el principio, 1 Juan 1:1, en el principio era el verbo. Tuviéramos que ignorar que Yeshua declaró que debemos observar y hacer lo que se leyó en el asiento de Moisés, la ley de Moisés. ¿Estamos? Tuviéramos que ignorar que Yeshua mismo declaró que debemos instruir a todas las naciones a observar cada mandamiento que Yeshua dio, que obviamente incluye la ley de Moisés. Entonces, aquí vamos a concluir el estudio. Quedan 2 vistas. Bueno, no, vamos a darle los 5 minutos adicionales esta vez porque estamos casi al final. ¿Sí? Para lograr la conclusión, la ley de Moisés ha sido abolida, tendríamos que ignorar que las escrituras llama a la ley mosaica la ley de Moisés perfecta, justa, buena, vida, la luz, nuestro camino, el camino de Dios, nuestra lámpara, libertad y santificación o santidad. Ahí se comió. Significa que sería muy malo abolir la ley de Dios en todo o en parte. A ver, ¿cuál de esas partes sería bueno abolir? La libertad, el camino a Dios, la vida, lo bueno, la justicia, lo perfecto. ¿Qué podemos arrancar de esa lista? Si abolimos algo de la ley del Padre, estuviéramos quitando alguna de esas cosas que acabamos de leer. ¿Por qué? La palabra misma nos dice que la ley es todo eso. ¿Sí? Entonces, estas son las citas bíblicas que usamos hoy en el estudio. Les insto que las lean. Hay otras cosas, otros versos que se usan, pero creo que con esto básico que hemos mirado, le da información suficiente para leer esas porciones en la Biblia. No es solo escucharlas desde el púlpito, porque sacan porciones, versos, y construyen un mensaje con esos versos en vez de leerla en su contexto. Y si no me creen, después de una prédica, si están asistiendo a alguna iglesia cristiana, busquen los versos, lean la porción entera y vean lo que les faltó. Entonces, que el Padre me los bendiga y me los guarde. Y aquí concluimos el estudio de esta semana. Los espero ver la semana que viene.